Hola familia, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por las diferentes temáticas de películas del oeste. Y además os traigo un top de 14 películas para verlas y os sintáis como unos forajidos del oeste, como yo. Ponte cómodo porque empieza Datos Cine. El western, también llamado películas del oeste, género cinematográfico originario de Estados Unidos y que nació en el propio cine, acoge producciones ambientadas en ciudades sin ley o en territorios inexplorados, teniendo una evolución a lo largo de décadas cada vez más realista, desarrollando historias que se podrían diferenciar en 7 tipos, que vamos a comentarlas a continuación. 1. Historias de Union Pacific. La trama se desarrolla en torno a la construcción del ferrocarril o las líneas telegráficas u otro tipo de tecnología moderna. 2. Historias del rancho. La trama gira alrededor de un rancho, personajes como ladrones o grandes terratenientes que intentan forzar a pequeños dueños de terrenos a vender su propiedad por intereses personales. 3. Historias de un imperio. La trama gira en torno a la construcción de un imperio de ganado o de petróleo, con su evolución desde la miseria hasta la riqueza. 4. Historias de una venganza. La trama gira en torno a la persecución realizada por el personaje que, dañado personalmente, prepara meticulosamente su venganza. 5. Historias de la caballería y los indios. La trama gira en torno a la conquista del oeste, terreno que ocuparán los colonos blancos, apartando a los indios originarios de América de sus propios territorios. 6. Historias fuera de la ley. La trama gira en torno a bandas proscritas, pistoleros renegados y cazarrecompensas, que casi siempre buscan un fin común, las riquezas. Y 7. Historia del sheriff. La trama gira en torno al representante de la ley, en pequeños pueblos y alejados, donde su cometido no será tarea fácil. Ahora vamos a hacer un recorrido por 14 grandes películas de este género que marcaron su época. Jesse James, película estrenada en 1939. Llamada en España Tierra de Audaces, nos cuenta la historia de los hermanos Jesse y Frank James, que después de intentar ser engañados por la compañía del ferrocarril para apoderarse de sus tierras y del asesinato de su madre, deciden robar trenes y bancos. Johnny Guitar, película estrenada en 1954. Johnny Logan, un habilidoso pistolero, ha cambiado su revólver por una guitarra y se dirige hacia una casa de juegos regentada por una mujer de la cual estuvo enamorado. Le espera un trabajo como músico, pero al llegar a su destino se ve envuelto en una serie de problemas. El tren a Yuma, película estrenada en 1957. Ben Wade, jefe de una banda de forajidos, es capturado tras matar a un hombre durante un atraco y tiene que ser trasladado en tren a Yuma para celebrar el juicio. Alguien debe custodiarlo, pero nadie quiere hacerlo, ya que se teme que su peligrosa banda intente liberarlo. Finalmente, un personaje singular realizará esta arriesgada tarea. Horizontes de grandeza, película estrenada en 1958. James McKay, ex capitán de barco, viaja desde el este a Texas para contraer matrimonio con la hija de un rico ganadero, pero pronto su carácter chocará con los violentos y maleducados lugareños, encontrándose en medio de una lucha por el control del agua que se utiliza para dar de beber al ganado. El rostro impenetrable, película estrenada en 1961. Tras asaltar el banco de un pequeño pueblo fronterizo, dos forajidos emprenden la huida. Acaban acorralados y uno de ellos decide dejar al otro atrás para ir a buscar ayuda, pero abandona a su compañero, que es capturado. Tras 5 años en prisión, decide vengarse. El hombre que mató a Liberty Balance, película estrenada en 1962. Un senador estadounidense vuelve al pueblo donde empezó su carrera para asistir al entierro de su viejo amigo, y su presencia despierta la curiosidad de un periodista, que obtiene de él la verdadera historia del hombre que mató al famoso bandido, Liberty Balance. La conquista del oeste, película estrenada en 1962, narra la historia de la conquista del oeste a través de 3 generaciones de la misma familia, los Prescott, recorriendo los acontecimientos más importantes que les suceden a los pioneros, dividiéndose en 5 partes: los ríos, las llanuras, la guerra civil, el ferrocarril y los forajidos. Rifles Apaches, película estrenada en 1964. Jeff Stanton, capitán de caballería del ejército de los Estados Unidos, recibe el encargo de obligar a una tribu apache a volver a su reserva, pero pronto descubrirá que varios mineros han matado a varios indios para hacerse con los yacimientos de oro de la zona, situando al capitán en una encrucijada, hasta que llegó su hora. Película estrenada en 1968. Nos situamos en el lejano oeste, en un pequeño y tranquilo pueblo, y el viudo Beth y sus hijos preparan una fiesta para la llegada de su futura esposa, pero cuando ésta llega encuentran asesinados a su futuro esposo junto a sus hijos. Valor de ley, película
estrenada en 1969. Un viejo agente del gobierno, alcohólico y tuerto, es contratado por la joven Mattie Ross, que quiere capturar al asesino de su padre. Juntos emprenderán una búsqueda a la que se le unirá un ranger de Texas. Silverado, película estrenada en 1985. Nos situamos en 1880, en la ciudad fronteriza de Silverado, a la cual llegan 4 forasteros, que se encuentran con un ambiente hostil, dominado por un sheriff corrupto, y deciden unir sus fuerzas para acabar con la situación. Tombstone, la leyenda de White Earp, película estrenada en 1993. Nos situamos en 1881, en el pueblo de Tombstone, en Arizona. Más concretamente, el 26 de octubre de 1881, cuando los hermanos Earp, Wyatt, Virgil y Morgan, junto a su amigo Doc, se enfrentan al clan de los Clayton y al de los McClaughry en OK Corral, siendo el tiroteo más legendario del oeste americano. Bone Tomahawk, película estrenada en 2015. Nos situamos en el año 1850. La llegada de un forastero a una pequeña localidad levanta las sospechas del sheriff Franklin, que le detiene después de una disputa. Una mujer cuida del preso, hasta que una noche ambos desaparecen y la única pista es una flecha que parece pertenecer a una tribu de caníbales. Los Odiosos 8, película estrenada en 2015. Acabada la Guerra Civil Americana, nos situamos en Wyoming y una caravana llena de personajes dispares tiene que desviarse a causa de un gran temporal. Estos, junto a otros personajes, permanecerán en un salón, en mitad de la nada, hasta que pase la tormenta de nieve, aunque quizás no salgan todos vivos. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. En el canal tenéis más vídeos del género western, como la trilogía del dólar, Sin perdón, Hasta que llegó su hora, El jinete pálido, y más vídeos con diferentes películas. Si no os queréis perder ninguno, suscribiros al canal, que es gratis. Nos vemos, hasta pronto.